Hola, bueno, como les comenté en el correo, la clase que hice el martes por alguna razón no quedó grabada en la nube, siento que se estuvo grabando, así que voy a tratar ahora de dejar material complementario para que puedan ver las diapositivas e informarse un poco los que no pudieron ir en la clase de lo que se conversó y los que fueron para que puedan recordar lo que conversamos. Una de las primeras cosas que cubrimos en la clase del martes es relativo a la técnica de la transcripción reversa seguida por PCR, o lo que se llama Reverse Transcriptase PCR. No confundir con lo que es el PCR cuantitativo, que hay veces que se le llama también Real-Time PCR y se puede abreviar de forma similar, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste lo que estamos mostrando acá en pantalla? Si ustedes tienen un gen de interés, y por lo general se ocupa esta sigla YFG, Your Favorite Gene, y queremos preguntar qué tanto se expresa mi gen de interés en una condición particular, vamos a tener RNA mensajero y nos interesa poder cuantificar ese RNA mensajero para saber qué tanto se está expresando. Entonces, uno puede hacer una transcripción reversa utilizando reverse transcriptase para pasar este RNA mensajero a cDNA. Y recordemos que el cDNA es mucho más estable. Este cDNA lo podríamos utilizar para construir una librería de cDNA, pero en este contexto lo vamos a estar utilizando para amplificar mediante partidores específicos, lo que sería el equivalente a un cDNA, a un mensajero de mi gen de interés. Los partidores específicos me permiten amplificar esta región particular. Si yo tengo mucho cDNA de partida, porque tenía mucho RNA mensajero de mi gen de interés que se estaba expresando mucho, voy a tener mucho más amplicón que si ocupara estos partidores para amplificar algo que se estaba expresando menos. Al mismo tiempo, si yo tengo una muestra donde mi gen de interés se está expresando mucho más que en otra condición donde se está expresando menos, también voy a obtener mucho más amplicón. Y lo que estamos viendo acá es un gel de un experimento que hicimos en el laboratorio hace un tiempo atrás, donde tomamos muestras en distintas condiciones experimentales, luego de haber agregado una droga, a los 0 minutos, a los 30 minutos, a los 120 minutos, se extrajo RNA mensajero, se pasó a cDNA y luego se hizo un PCR con partidores específicos para estos distintos genes. Y lo que vemos acá es una banda más intensa en estas condiciones, que es la condición de tiempo cero. Acá una banda más intensa a los 120 minutos de tratamiento que a los 30 o que a los 0 minutos. Y eso nos indica que nuestro gen se estaba expresando mucho más en esta condición que en esta otra. En esta técnica de RT-PCR lo que se hace, como decía entonces, es un PCR. Y acá lo que estamos viendo es banda de un gel donde se cargó el producto de PCR. El problema de este tipo de técnica es que no nos entrega datos cuantitativos, sino que cuando mucho semi-cuantitativos. Entonces, para eso está la otra técnica que se llama PCR en tiempo real o PCR cuantitativo, que la gracia es que nos permite ir viendo en tiempo real cuánto se está amplificando a partir de un templado inicial. Acá lo mismo, se tiene RNA como punto de partida que luego se transforma a cDNA, o yo pudiera quizás tener solamente DNA genómico como punto de partida y me interesa saber qué tanto hay en la muestra de origen. ¿Cuál es la modificación técnica que me permite ir cuantificando en tiempo real cuánto había? Es que yo puedo ir detectando qué tanto amplicón se va generando reacción, ciclo tras ciclo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque yo utilizo una molécula que es un fluoróforo y el típico se llama Cybergreen, que es una molécula que se intercala en el DNA de doble hebra. Recordemos que en una reacción de PCR lo que yo voy generando es DNA de doble hebra y que va aumentando de forma exponencial después de cada ciclo. Entonces, mientras más amplicón tenga, más DNA de doble hebra, secuencia específica, tengo,
Y este fluoróforo se puede intercalar en el DNA de doble hebra, de forma tal que si yo lo excito con una cierta longitud de onda, emiten una cierta longitud de onda, y me dice que mientras mayor fluorescencia hay, es porque yo tengo mayor cantidad de DNA de doble hebra. Por lo tanto, después de X cantidad de ciclos de PCR, yo puedo empezar a detectar un aumento en la cantidad de fluorescencia que tengo en la muestra, lo cual me indica que voy teniendo mayor cantidad de DNA amplificado. Y un punto clave en este experimento es lo que se llama CT, o lo que se conoce también como threshold cycle o ciclo threshold, que es el momento en el cual la cantidad de fluorescencia pasa por sobre el límite de detección del equipo. Si yo tengo una molécula de DNA, luego de un ciclo de PCR voy a tener 2, luego voy a tener 4, va aumentando exponencialmente, 16, 32, etc. Hasta finalmente poder tener millones de copias de mi amplicón. Y hay un punto en el cual yo finalmente puedo detectar esa cantidad de copias porque tengo suficiente DNA que puede estar siendo unido por este fluoróforo que fluoresce en presencia de DNA de doble hebra y que está justamente sobre el límite de detección del equipo. Entonces, en un número de ciclos bajos, yo no voy a poder aún detectar cuánto DNA tengo. Luego lo puedo empezar a detectar y ese punto clave es lo que se llama el CT. Y luego viene puedo ver cómo aumenta la fluorescencia y me va dando cuenta del aumento exponencial de la cantidad de DNA de doble hebra que se va generando ciclo tras ciclo en la reacción de R. Y luego, ya pasado eso, alcanzo un plató donde ya no puedo tener una clara relación lineal de cuánto va creciendo la cantidad de amplicón e inferir cuánto había en la muestra inicial. De hecho, yo puedo hacer una curva de calibración basado en el CT con respecto a qué cantidad de DNA había en mi muestra inicial. Y como ya pueden ir anticipando, si mi muestra inicial tenía una alta cantidad de templado, yo voy a alcanzar el threshold o el CT a una menor cantidad de ciclos que si yo tenía muy poco templado en mi muestra inicial, ya sea DNA genómico o sea cDNA. Entonces, si tenía muy poquito de mi templado, voy a requerir una alta cantidad de ciclos para que finalmente tenga una cantidad de fluorescencia que me permita ser detectada por el equipo. CTs pequeños me indica una alta cantidad de templado en mi muestra inicial. CTs más grandes indica menor cantidad de DNA templado en mi muestra inicial. Entonces yo puedo hacer una curva de calibración basado en CTs y la cantidad de DNA inicial. Y la sensibilidad de esto es tal que yo potencialmente puedo detectar una copia de DNA en mi muestra inicial. Acá les voy a dejar un video, que fue el video que vimos en la clase, ¿ya? Para que puedan en el fondo ver en detalle cómo es lo que les acabo de describir. Tenemos la muestra inicial donde queremos, mediante partidores específicos, detectar si es que tenemos la secuencia de interés. Ciclo tras ciclo vamos a ir amplificando esto y vamos a tener un crecimiento exponencial en la cantidad de este DNA. Y el truco entonces del PCR cuantitativo es que gracias a esta molécula que se intercala en el DNA de doble hebra, genera fluorescencia y podemos detectar cómo ciclo tras ciclo va aumentando este amplicón. Lo que les describía, tenemos esta curva donde podemos detectar el CT, el punto threshold. Le pueden poner subtítulos a este video para que vayan viendo lo que se va diciendo en inglés.
Y, como decía, si hay menor cantidad de templado inicial, tenemos CT mayores. Si había mayor templado en la muestra inicial, tenemos CT menores. Otra cosa que pueden ver acá en este video es que la clásica técnica con este fluoróforo es, por ejemplo, lo que van a encontrar en PCR en tiempo real que se hace con técnicas tipo Cybergrain, ¿ya? Sin embargo, hay otras variaciones de esto, como por ejemplo TACMAN. Y TACMAN consiste en que se utiliza una sonda específica para la región que se está amplificando. Esta sonda tiene un fluoróforo y ese fluoróforo está cercano a una molécula quencher que impide que el fluoróforo emita fluorescencia. Entonces, esta sonda es un óligo que está diseñado para ser complementario contra una de las regiones que están contenidas en lo que se está amplificando. Funcionaba la molécula fluorescente y el quencher. Esta es la región que está siendo amplificada efectivamente después de cada ciclo de PCR. Entonces, esto se pega durante el annealing, durante la elongación. Tenemos partidores también por afuera que me permiten ir amplificando esta región. Y cuando la ADN polimerasa va pasando por acá, gracias a su actividad exonucleasa 5'3', es capaz de tomar este óligo y degradarlo. Y al hacer eso, la molécula fluorescente queda separada físicamente de la molécula quencher y tenemos ahora emisión de fluorescencia. Esto es lo que se utiliza en PCRs de tiempo real basado en la técnica de TACMAN, y entonces la técnica de TACMAN requiere no solo partidores específicos para amplificar una región específica, sino además un tercer óligo, una tercera sonda que está diseñado de forma tal que complementa la región que está siendo amplificada, y esa sonda tiene un fluoróforo y un quencher. Cuando eso va siendo amplificado, el óligo sonda es degradado y se libera de la molécula fluorescente, y podemos ver un aumento de fluorescencia a medida que tenemos más y más DNA siendo amplificado. Acá hay otro video también que describe la técnica de PCR cuantitativo. Y esto es un ejemplo de un estudio para tratar de entender cuál es la carga viral de SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos y sintomáticos varios días después del primer diagnóstico. Y una de las conclusiones es que a días iniciales del diagnóstico la carga viral es más alta que varios días o semanas pasado el diagnóstico inicial. ¿Y cómo uno puede ir infiriendo cuál es la carga viral? Fíjense, CT. Entonces, acá podemos ver que a días tempranos hay mayor cantidad de pacientes que muestran CTs más pequeños que a días más tardíos, donde la mayoría de los CTs son números más grandes. CTs con números más grandes significa menor cantidad de templado en la muestra. CTs con números más pequeños significa mayor cantidad de templado en la muestra, y en este caso el templado, que lo que es cDNA, que proviene a partir del RNA viral que había en los hisopados nasofaringios. Ahí pueden encontrar el paper en detalle. ¿Qué otra cosa vimos en la clase? Datos claves que tienen que ver con cómo ocurre la transcripción en bacterias. Y antes de eso, conversamos un poco acerca de cuáles son las principales diferencias entre cómo se organizan los genes en bacterias con respecto a sistemas eucariontes. En bacterias lo que vamos a encontrar es que comúnmente
los genes están organizados de forma tal que se pueden expresar varios genes, varios marcos de lectura bajo un elemento regulador particular, un elemento promotor particular. Entonces podemos ver que en este caso se está transcribiendo esta región y se genera un transcrito que tiene información para más de dos marcos de lectura distintos. ¿Qué marco de lectura? El que está contenido acá en el gen A y el que está contenido en el gen B. Y este típico forma de organizar genes en bacterias, donde tenemos un elemento que le dice a la polimerasa, empieza a transcribir desde acá hasta acá, con varios marcos de lectura entre medio, es lo que se llama un operón. Y este tipo de RNA que se genera, donde hay más de un marco de lectura, es lo que se conoce también como un RNA policistrónico. En eucariontes, por lo general ocurre algo distinto, y que es que cada gen tiene un elemento regulador particular que indica cuando ese gen se transcribe. Vale decir, cada gen tiene su promotor y su terminador propio. Y otra cosa importante que diferencia que lo que ocurre en eucariontes con bacterias es que el marco de lectura dentro del gen no es reconocible a nivel genómico, porque si ustedes ven lo que tenemos acá en el genoma es que este gen tiene su información organizada en exones e intrones, exones e intrones. Esto es transcrito, se forma un RNA mensajero inmaduro que es procesado, y ese procesamiento tiene que ver con la remoción de los intrones, y generamos ahora un RNA maduro. Y este RNA maduro tiene dentro de sí un marco de lectura continuo, que es lo que luego los ribosomas van a reconocer para generar una proteína a través del proceso de traducción. El concepto de gen ha ido evolucionando un poco a lo largo del tiempo, ampliándose un poco lo que incluye. Originalmente, lo que se conoció como gen era un molde de DNA que almacena información genética y que viene de los primeros estudios de Biddle y Tatum y Garrott, y que también se le llamaba cistrón. Un cistrón en el fondo es este segmento de DNA que sería responsable de la producción de una proteína, un polipéptido. Luego se fue ampliando, se dijo, ok, el gen no es solo lo que tiene la información que codifica para algo, sino que también las regiones que son importantes para que eso se exprese, vale decir, un promotor y un terminador. Y luego, esta definición también se fue ampliando porque se entendió que hay muchos genes que producen un RNA, pero ese RNA no codifica para algo, no es traducido por los ribosomas. Sin embargo, ese RNA tiene funciones importantes. Entonces, el concepto de gen también se fue ampliando para cualquier locus heredable de secuencia que afecte a las características de un organismo cuando es expresado, ya sea como un producto funcional o mediante su capacidad de regular expresión génica. Sin embargo, la descripción más clásica de lo que es un gen es, en el fondo, una región que lleva a un cierto producto, a un mensajero, que luego es, por lo general, traducido a una proteína, aparte de una región promotora, que es algo que no se transcribe, pero que sí permite que esto se transcribe, y una región terminadora que le dice a la RNA polimerasa hasta dónde transcribir. Y otro dato interesante, que dentro de la estructura más clásica de lo que sería un gen, podemos ver que el RNA mensajero que se produce tiene unas regiones que no son traducidas, y es lo que se llama 5' UTR y 3' UTR. Entonces, cuando uno mira un gen convencional, tenemos promotor, tenemos terminador. Aparte, podemos definir zonas que son los UTR, que son aquellas regiones que pueden estar luego presentes en el mensajero, pero que no son traducidas, tanto en el 5' como en el 3'.
Vamos a estar viendo que hay también dos grandes diferencias entre los RNAs que se producen en bacterias, RNAs procariontes y RNA eucariontes, y eso tiene que ver cómo se ven estos RNAs en el 5' y en el 3'. Los RNA eucariontes tienen modificaciones bastante importantes en el 3', como son colas de poli, y en el 5' el agregar un cap o una pequeña cápside que es un nucleótido modificado que ayuda a proteger este RNA de nucleasas. En estas diapositivas que están en la clase nos concentramos en la regulación de la expresión génica en bacterias. Entonces, estas diapositivas van a ayudarla a que entiendan cómo es que la maquinaria de transcripción en bacteria puede reconocer ciertas secuencias en el DNA que le dicen, desde acá empezamos a transcribir, y luego otras secuencias que le dicen a la maquinaria de transcripción, a la RNA polimerasa, hasta acá solamente transcribimos. Eso le permite a la bacteria que dentro de todo su cromosoma, la RNA polimerasa pueda ir reconociendo y dice, voy a transcribir desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, etc. Esto, sin embargo, requiere que tengamos ciertas definiciones para que ustedes puedan ir reconociendo cuando vemos un DNA cuáles son datos importantes, como por ejemplo esto, cuál es un promotor en bacteriano, etc. Recordemos que cuando representamos el DNA tenemos una doble hebra, por lo tanto tenemos una hebra que por convención se escribe arriba de 5' a 3', y la hebra complementario se escribe abajo en el sentido 3', 5', o si lo ven desde el otro lado de la pantalla, 5', 3'. Si este DNA es transcrito, y decimos que se transcribe lo que está acá, ustedes pueden predecir que si esta región está siendo transcrita, hay una hebra que va a servir como templado, y esa hebra como templado sería la hebra de abajo, porque fíjense, el transcrito que se genera a partir de acá va creciendo en el sentido 5', 3', lo que significa que como templado nos sirve la hebra que está orientada en la pantalla en el sentido 3', 5'. Entonces la RNA polimerasa llega y empieza a transcribir desde acá hacia la derecha de la pantalla, que le va a estar sirviendo como templado para saber qué es lo que pasa a RNA mensajero. Es la hebra que está abajo de la pantalla, ¿ya? Entonces, eso también nos lleva a otras definiciones, que es lo que llamamos río abajo y río arriba. Río abajo es lo que está hacia el 3' del punto que nos interesa, y río arriba es lo que está hacia el 5' de lo que nos interesa. Por ejemplo, si decimos que acá comienza la transcripción, lo que está hacia el 5' desde donde comienza la transcripción es lo que se llama río arriba o upstream, y hacia la derecha es lo que se llama downstream. Por otro lado, lo que decíamos que nos sirve como una hebra molde o hebra templado es lo que también se conoce como hebra no codogénica o hebra antisense, hebra negativa, o también se le llama la hebra Watson. En algunos libros pueden encontrar que se habla de la hebra Watson. Por otro lado, la hebra que no nos sirvió como templado, que sería lo que está acá arriba, es lo que se le llama hebra molde, o también se le puede llamar hebra positiva, hebra Crick. Y fíjense que esta hebra no molde es el equivalente en secuencia a lo que fue el RNA que se transcribió desde ahí. Si esta hebra de abajo nos sirvió como molde, fíjense que este RNA se ve igual que la hebra no molde, excepto que como ese RNA tiene U's en vez de T's.
Y nuevamente es importante que recuerden que una RNA polimerasa, cuando va sintetizando RNA, va avanzando en el sentido 5'3', y eso es porque los nucleótidos se van agregando al 3' que está creciendo. El 3' es quien tiene un OH que nos permite el ataque nucleofílico sobre el trifosfato para formar un nuevo enlace fosfodiéster con el nucleótido que se va agregando. Un típico promotor bacteriano tiene estos elementos que son la caja -35 y la caja -10, que van a ser clave en el reconocimiento por la RNA polimerasa. También podemos distinguir otros elementos claves como son los operadores, que son elementos que van a ser reconocidos por un represor que nos permite regular que este promotor en verdad esté prendido o no esté prendido. Y vamos a ver justamente ejemplos de operadores cuando veamos el caso del operón LAC. ¿Quién va a estar haciendo el proceso de transcripción? ¿Quién va a estar uniéndose al promotor y permitiendo que haya transcripción? Eso es la RNA polimerasa. Y fíjense que lo que tenemos acá a la izquierda de la pantalla es una RNA polimerasa bacteriana y lo que tenemos a la derecha es una RNA polimerasa eucarionte. Y a grosso modo son similares, siendo que las subunidades que las componen son muy distintas, pero terminan formando una estructura altamente similar porque lo que van a estar haciendo es algo sumamente equivalente, que es reconocer DNA y generar una cadena de RNA a partir de ese DNA utilizando una de las hebras como molde. La RNA polimerasa bacteriana tiene estas subunidades. La RNA polimerasa eucarionte tiene otras subunidades. Y van a ver en 2 clases más que la RNA polimerasa eucarionte tiene 3 tipos distintos que participan en transcribir distintos tipos de RNAs, RNAs ribosomales, RNAs mensajeros, etc. Pero hoy día nos concentramos en estos, la RNA polimerasa bacteriana, que tiene su unidad alfas, su unidad beta, beta prima, una subunidad omega y uno de los grandes protagonistas en la clase, una subunidad sigma. Estas subunidades de acá, cuando están juntas, forman lo que llamamos la enzima core, que es quien va a estar haciendo la pega de transcribir RNA. Pero cuando tenemos la enzima core con el factor sigma, formamos lo que se llama la holoenzima. Y esta holoenzima tiene un rol clave en reconocer el promotor, en decidir desde acá se comienza a transcribir. Pero luego que ocurre eso, el factor sigma se separa y es la enzima core quien termina haciendo la pega de transcribir. La enzima core se puede ir pegando en distintos lugares del DNA, pero no va a poder empezar a transcribir cualquier región del DNA. Cuando la enzima core se une con el factor sigma, cambia su especificidad y su afinidad de unión y pierde esa capacidad de unirse en cualquier lugar del DNA, gana una alta afinidad por reconocer un tipo de secuencia específica que, como mostrábamos en la diapo anterior, es la caja -10 y la caja -35. Ocurren cambios conformacionales acá que permiten que el DNA se abra y la RNA polimerasa empieza a sintetizar una hebra de RNA. Entonces, a grandes rasgos, en el proceso de transcripción hay distintas etapas. Una de ellas tiene que ver con la iniciación, que es que la RNA polimerasa reconozca el promotor, y eso ocurre gracias al factor sigma. Gracias al factor sigma también ocurre que la doble hebra de DNA se abre para que efectivamente la RNA polimerasa pueda empezar a leer y decir, ok, esta es mi hebra de templado y de acá empiezo a sintetizar un RNA mensajero. Y cuando ya la RNA polimerasa empieza a agarrar vuelo y empieza a sintetizar ese RNA mensajero,
tenemos el proceso de elongación, donde se va elongando ese RNA mensajero y se va sintetizando en el fondo el RNA. Y luego viene la última etapa del proceso de transcripción, donde tenemos la terminación de la transcripción, que es que hay señales que le dicen a la RNA polimerasa: solo hasta acá sintetizamos RNA. Entonces, este DNA de doble hebra es reconocido por la holoenzima, vale decir RNA polimerasa core más factor sigma. Ocurre este melting de la doble hebra y la RNA polimerasa, entonces, como dijimos, puede empezar a utilizar una hebra como templado, que por convención sería la que está acá abajo de la pantalla, en el sentido 3'5', y empieza a sintetizar esta hebra de RNA en el sentido 5'3'. Este video resume en gran medida lo que les estuve comentando. Muestra también el concepto de operón, en el sentido que este es el promotor y que el transcrito que se va a formar es un transcrito que tiene información para más de un gen, para más de un marco de lectura. By a set of proteins interacting with specific sequences in the DNA molecule, leading to the initiation of transcription and the termination of a transcript. Transcription is initiated just beyond the yellow promoter region and is terminated at the green terminator site. The sequence of the promoter at positions 35 and 10 nucleotides upstream from the transcription start site are critical to initiating transcription. In order to initiate transcription in bacteria, core RNA polymerase and sigma factor form a holoenzyme. Sigma factor recognizes the sequence of DNA at the promoter region. This holoenzyme then binds to the promoter region of the DNA molecule, forming a closed complex between RNA polymerase and the DNA molecule. By breaking hydrogen bonds between bases in the double helix, the closed complex is converted into the open complex. The formation of the RNA transcript from nucleotide triphosphates then takes place as RNA polymerase is forming the new transcript, starting at the 5' end of the transcript. New nucleotides are added onto the free 3' end. The initiation of transcription. Ven ahí como se insistió que los nucleótidos que se van agregando al extremo 3' de la hebra de RNA que está creciendo. Completed when sigma factor is released. As elongation of the transcript then continues, the RNA polymerase moves down the DNA molecule and the next sequence in the chain is opened up. As RNA polymerase moves down the DNA strand, the DNA molecule entering RNA polymerase unwinds, forming the open complex, while the DNA exiting RNA polymerase rewinds to form double helix. Ribonucleotide triphosphates are added to the chain, and the growing RNA transcript continues to elongate as new DNA sequence enters the open complex region. The new RNA transcript initially forms an RNA-DNA hybrid complementary to the template strand, corresponding to the sequence of the coding DNA strand. In this way, the DNA double helix is opened, transcribed, and reclosed with minimal stress on the DNA molecule. One mechanism of bacterial transcriptional termination involves the binding of the Rho protein to the RNA. It is a helicase that moves in the 5' to 3' direction toward the RNA polymerase. Between the Rho recognition site and the terminator site, a stem loop structure is formed by the sequence in this region. This stem loop structure halts the movement of RNA polymerase, and the Rho protein then moves to the RNA polymerase complex, causing the complex to dissociate and terminating transcription, resulting in the full-length mRNA transcribed from the gene. Ok, en este video se muestra uno de los tipos de terminación que ocurre en bacterias, porque como van a ver en las otras diapositivas está la terminación
que es row independiente. Entonces, las próximas diapositivas, cuando hablemos de terminación, muestran el mecanismo row dependiente, así también como el mecanismo row independiente. Este otro video que está ahí como link en la presentación, justamente muestra, también resume el concepto de cómo ocurre la transcripción y también muestra la terminación, pero en este caso terminación row independiente. ¿Qué se ve en este video? Lo mismo como la RNA polimerasa, gracias al factor sigma, es quien reconoce el promotor. Gracias al factor sigma se puede abrir la doble hebra y puede comenzar la transcripción, vale decir, empezar a sintetizar una hebra de RNA utilizando la otra hebra de esta hebra de RNA esta hebra de DNA como templado. Una vez que la RNA polimerasa ha sintetizado cerca de los primeros 10 nucleótidos, es que la RNA polimerasa en verdad agarra vuelo, se le separa el factor sigma y la RNA polimerasa puede comenzar la elongación. Y durante la elongación lo que vemos es como la hebra de RNA va creciendo. Y acá se muestra otro tipo de terminación que es la row independiente y que se caracteriza porque parte de la secuencia que se está sintetizando tiene la capacidad de formar un stem loop, que se ve ahí, esa horquilla. Esa horquilla lleva a la desestabilización de la nueva hebra que se estaba sintetizando, porque justamente lo que se está sintetizando ahí tiene un montón de U's. Vamos a ver por qué esas varias U's lleva a una desestabilización de la hebra que se sintetiza y llega hasta ahí la transcripción. Ok, pero antes de mostrar esos detalles de la terminación, otros comentarios acerca del promotor, donde está en esta caja 10 y caja menos 35. De partida, no todos los promotores de todos los genes en bacterias se ven igual. Uno puede ver el clásico promotor que es como de libro, con una caja menos 10 y menos 35 definida. Pero también podemos encontrar que hay otros promotores que tienen otros elementos, como lo que se llama el elemento up, que vamos a mencionarlo. Hay otros promotores que no tienen caja menos 35, pero tienen una caja menos 10 especial, porque tiene un extended minus 10, en el fondo una caja menos 10 más larga. Y hay otros promotores que tienen caja menos 35, caja menos 10, pero aparte tienen otro tipo de secuencia, que es una secuencia discriminadora. Y todas estas variaciones nos lleva a que hay promotores que permiten una transcripción más fuerte o una transcripción más débil, y eso más fuerte o más débil hace que un gen o un operón se exprese más o se exprese menos, o que se exprese más en cierta condición y menos en otra, etc. Entonces esto le va agregando sabor y color a la expresión génica. ¿Quién está reconociendo la caja menos 10 y la caja menos 35? El factor sigma. Dentro del factor sigma hay una región del factor sigma que es quien molecularmente reconoce la caja menos 10. Hay otra región del factor sigma que reconoce la caja menos 35. Y al mismo tiempo hay otras regiones de la RNA polimerasa, en este caso de la subunidad alfa, que también pueden jugar un rol súper importante en reconocer lo que está ahí en el promotor, como es, por ejemplo, la cola carboxy terminal o carboxy terminal domain de la subunidad alfa, que va a reconocer el elemento up, y eso lo mostramos en otras diapos. Cuando uno habla de la caja menos 10, la caja menos 35, uno le puede poner las letras de cómo se ve esa caja menos 10, de cómo se ve esa caja menos 35, pero sin embargo eso representa lo que se llama secuencia consenso. Vale decir
qué es lo que yo estadísticamente encuentro más frecuente en los distintos promotores de distintos genes en bacterias. Entonces una caja -10 consenso se ve así, T-A-T-A-A-T, pero como vemos acá en este gráfico, no todas las cajas -10 de todos los promotores se van a ver igual, porque por ejemplo, podemos encontrar que algunos promotores quizás en esta posición en vez de una T tienen una G, otras pueden tener una A o una C, etc. Lo de acá abajo nuevamente representa cuáles son las regiones del factor sigma que en verdad están reconociendo distintos elementos en el promotor. La caja -10, la caja -35. En este caso se muestra en detalle cómo esta región participa en el reconocimiento del elemento discriminador cuando lo hay. Y acá se muestra también cómo esta región, la región 2.3 del factor sigma, es quien activamente participa en el melting o en la apertura de la doble hebra. Lo mismo que el anterior, pero representado gráficamente distinto. La región 2 del factor sigma reconoce la caja -10. La región 4 del factor sigma reconoce la caja -35. Y en promotores donde está el elemento up es la cola carboxy terminal de la subunidad sigma quien reconoce esta región. Nuevamente lo mismo, pero con otra gráfica. Tenemos la RNA polimerasa y quien está en el fondo reconociendo molecularmente los elementos -10 y -35 en el promotor es la subunidad sigma, la región -2, perdón, la región 2 quien reconoce la caja -10, la región 4 quien reconoce la caja -35. Y este reconocimiento no es solo que el factor sigma reconoce esos elementos, sino que también participa activamente permitiendo el melting o la apertura de la doble hebra y que luego pueda comenzar la síntesis de la molécula de RNA utilizando una de estas hebras del DNA como templado. Y acá el paso clave es cuando tenemos el complejo binario RNA polimerasa DNA en un estado cerrado, donde el factor sigma está primero reconociendo la caja -10 y la caja -35, pasa a un evento clave que es cuando el factor sigma, aparte de reconocer, logra que la doble hebra del DNA se abra. Y es cuando formamos el complejo binario abierto. Y luego viene un paso extra importante, que es cuando este complejo abierto puede pasar a complejo ternario. Y este complejo ternario tiene que ver ya con el proceso de elongación, que es que tenemos RNA polimerasa, tenemos DNA y ya tenemos una hebra de RNA que está creciendo. Y cuando ya está creciendo en más de 10 nucleótidos, es el momento en el cual perdemos la subunidad sigma. Vale decir, donde la holoenzima pasa a ser enzima core, que está elongando, y es ahí cuando tenemos nuestro complejo ternario. DNA, RNA naciente con ya más de 10 nucleótidos, y la RNA polimerasa, que es quien permite que este RNA siga creciendo. Complejo de iniciación. La parte inicial de la elongación es cuando tenemos esta hebra de RNA que está creciendo, y cuando pasamos a este umbral de los 10 nucleótidos es cuando efectivamente ya se pierde la subunidad sigma y la RNA polimerasa sigue elongando. ¿Cómo ocurre la magia que la subunidad sigma logre abrir la doble hebra, que ocurra este melting de la doble hebra? Eso ocurre porque la región 2 de la subunidad sigma tiene dentro de su estructura
un dominio que permite a nucleótidos que están formando la doble hebra sentirse cómodos interactuando con los aminoácidos que están presentes en esta región, tanto más cómodos como podrían haber estado formando acá los puentes de hidrógeno con la hebra complementaria. Entonces recordemos que el DNA forma esta estructura de doble hebra porque le es termodinámicamente favorable estar así. La gracia es que la región 2 de la subunidad sigma le otorga una opción a una de las hebras, que es decir, estos nucleótidos pueden flipear, pueden, en vez de estar mirando hacia adentro, estar mirando hacia afuera, y eso nos permite que la doble hebra se separe, que se abra. Y ese paso de apertura es clave porque ahora le permite a la RNA polimerasa empezar a reconocer una de las hebras que está expuesta en esa burbuja de transcripción como templado para empezar a sintetizar la hebra de RNA naciente. Lo mismo que lo estoy mostrando acá está en esta figura, donde podemos ver cómo hay dos nucleótidos, el -11 y el -7, que en vez de estar mirando hacia adentro de la doble hebra, pueden mirar hacia afuera, y eso me permite que la doble hebra se abra, que ocurra ese melting. Esta otra figura muestra cómo principalmente la RNA polimerasa está reconociendo nucleótidos en una de las hebras de DNA. Y acá pueden recordar lo que vimos en una de las primeras diapositivas, que por convención lo que tenemos acá abajo es la hebra templado, lo que tenemos acá arriba es la hebra no templado, o que también se llama hebra codogénica, y pueden visualizar que la RNA polimerasa, cuando se está uniendo a la caja -35 y a la caja -10, principalmente está reconociendo molecularmente, está tocando aquellos nucleótidos que están presentes en la hebra templado en la hebra no templado o hebra codogénica más que en la hebra templado. Y acá pueden ver lo mismo. Esta otra diapo les muestra efectivamente este complejo abierto, que es cuando el factor sigma logra convencer a estos nucleótidos que miren hacia el lado de la proteína más que hacia la doble hebra. Logramos que esto se abra y puede empezar ahora a sintetizarse la hebra de RNA. Mientras está todavía el factor sigma ahí, esta hebra de RNA no alcanza a tener más de 10 nucleótidos de largo. Cuando ya pasamos ese umbral de 10 nucleótidos, se separa el factor sigma y entramos de lleno a la etapa de elongación. Otra forma de mostrar lo mismo que les comentaba. Lo mismo que les decía, con el detalle extra que cuando aún no se han logrado esos 10 nucleótidos de largo, la RNA polimerasa puede estar jugando al quiero o no quiero, como que quiero empezar a sintetizar, no. Y como que puede tener varios rounds de transcripción abortiva, donde se empieza a generar un pequeñito de hebra de RNA y lo puedo perder. Lo mismo, hasta que ya cuando he logrado esos 10 nucleótidos de largo en la RNA, en la hebra de RNA, finalmente ya entramos de lleno en la síntesis de el RNA y entramos de lleno en la elongación. Esta diapo tiene como objetivo mostrarle como los distintos modelos que hay para explicar cómo es que la RNA polimerasa avanza sobre el DNA. Es que la RNA polimerasa está desplazándose encima del DNA, como que está alargando un pedazo y luego el otro pedazo la alcanza, o este otro modelo donde la RNA polimerasa está de alguna forma casi como que ayudando a tironear el DNA que está utilizando como templado, y el modelo prevalente es justamente este último que se llama como de arrugamiento. Le he insistido harto que el factor
sigma es fundamental para el reconocimiento de la RNA polimerasa sobre el promotor de interés. Luego, cuando ya entramos de lleno a la elongación, es la RNA polimerasa core quien lo hace porque el factor sigma se separa. Y esta diapo tiene como objetivo demostrar que ese factor sigma, que ya se separó, puede volver a interactuar con otra RNA polimerasa, permitiéndole ir a un promotor y comenzar otro round de transcripción. Esta diapo es un zoom a lo que está ocurriendo dentro de la RNA polimerasa cuando estamos teniendo transcripción. Y esto muestra que cuando seguimos teniendo transcripción, cuando seguimos teniendo elongación, hay una región de la doble hebra de DNA que se mantiene abierta, que se mantiene melted, ¿ya? Y eso es fundamental para que justamente la RNA polimerasa pueda utilizar la hebra templado como templado y se mantiene en esta región un híbrido DNA-RNA. Esto está sirviendo como templado para que la RNA polimerasa vaya agregando un nuevo nucleótido, uno a la vez. Sin embargo, lo que está río arriba de ese nucleótido que se acaba de agregar se mantiene apareado a esta hebra de DNA que sirvió como templado. En el momento en que yo agrego este nucleótido y formo ese enlace fosfodiéster, la RNA polimerasa se puede mover en una posición y mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuándo ocurre esa novena? En el momento en que yo vuelvo a agregar un nucleótido basado en esta complementariedad. Entonces, esta es mi hebra templado. Acá la polimerasa dice, esto es una A, por lo tanto tengo que agregar una U. Agrego esa U, formo el enlace fosfodiéster y ahora la polimerasa se puede mover en otra posición y en el fondo me queda ahora nuevamente disponible este nucleótido para poder volver a agregar otro utilizando eso como templado. Acá yo tengo la posibilidad de la polimerasa se puede arrepentir y decir, lo que acabo de agregar no correspondía. Tenía que agregar una U, agregué una C. Siento la deformación de haber agregado ese nucleótido que no era y puede retroceder una posición y eliminar ese nucleótido que se acaba de agregar. Si el error ya se cometió más atrás, eso queda, ¿ya? ¿Cómo termina la transcripción? Es porque la polimerasa detecta señales que dice, ok, solamente transcribo hasta acá, y se cae la RNA polimerasa desde el DNA y también se suelta entonces el RNA que ahí se estaba sintetizando. Uno de los mecanismos como ocurre esto es a través de una terminación Rho independiente, que es lo que estaba en el segundo video, y que tiene que ver con que el RNA que se está sintetizando tiene dentro de su secuencia este tipo de secuencia que lleva a la formación de una horquilla bastante rígida, bastante firme. Y contiguo a la formación de esta horquilla venía en la secuencia del RNA una serie de U's, porque en el DNA que nos sirve como templado había una serie de A's. Entonces, así se ve una secuencia de terminación Rho independiente cuando yo la veo en el DNA. Recordemos que la hebra de abajo es quien me sirve como templado. La hebra de arriba es la hebra no templado o hebra codogénica, que en el fondo se ve en términos de secuencia como es el RNA que se está produciendo. Y efectivamente la hebra no templado o hebra codogénica vemos que hay una serie de T's
porque efectivamente en el RNA que se está transcribiendo en esta región se transcriben una serie de U's. ¿Por qué esta horquilla más esta U's nos lleva a una señal de terminación? Esta horquilla genera una cierta tensión en la RNA polimerasa, pega como una especie de tironeo, y recordemos que la RNA polimerasa cuando va avanzando va siempre teniendo esta especie de híbrido de dúplex DNA-RNA. Imagínense las consecuencias termodinámicas de tener solamente U's versus tener cualquier tipo de secuencia que combine G, C, A, U. U con A puede formar solamente dos puentes de hidrógeno. Entonces, el tener solamente U's en este dúplex DNA-RNA genera un dúplex de menor estabilidad. Entonces, esa menor estabilidad, porque tengo solamente dos puentes de hidrógeno por cada interacción, más ese tirón que nos pega el tener esta horquilla, hace que se suelte este RNA de la RNA polimerasa y la RNA polimerasa también termina separándose del DNA que estaba transcribiendo. Por otro lado, y es lo que se mostraba en el primer video, tenemos la terminación tipo Rho dependiente, y esa terminación Rho dependiente se basa en que la proteína Rho, que en el fondo es un hexámero de proteínas, reconoce una cierta secuencia en el RNA que se está sintetizando, lo que se llama una secuencia RUT o RUT, empieza a avanzar por el RNA, también se genera hay una especie de horquilla en este RNA, y cuando la proteína Rho termina alcanzando la RNA polimerasa, también hace que se desestabilice y se caiga del DNA, soltándose el RNA que se estaba sintetizando, no sintetizándose más RNA. Ok, entonces el factor sigma juega un rol fundamental en reconocer el promotor y que la RNA polimerasa pueda desde ahí empezar a transcribir. Pero está la pregunta más global de cómo una bacteria termina regulando miles de genes para saber qué genes está expresando en un momento y cuáles en otro. Entonces, ¿cómo se regula esto? De partida, un sistema de regulación es que no hay un solo factor sigma, sino que el factor sigma que yo les mostré en todas estas diapositivas es el factor sigma más típico de Escherichia coli, que se llama sigma 70, como lo muestra el número ahí, que tiene que ver con el tamaño en un gel de 70 kilodalton. Sin embargo, también pueden haber otros factores sigma que le permiten a la RNA polimerasa ir a otros promotores que tienen otro tipo de secuencias que permiten ese reconocimiento. Entonces, cambiando el tipo de factor sigma, yo puedo cambiar qué genes se están prendiendo en un momento o en otro. Acá hay una serie de ejemplos. Factor sigma 70 es el más general, el más típico. Este es como la secuencia que está reconociendo. Factor sigma 54 tiene que ver con nitrógeno y reconoce este otro tipo de secuencia, la caja equivalente al menos 10 y menos 35. Factor sigma 32 tiene que ver con respecto al calor. Sigma 28 tiene que ver con genes que se expresan para tener flagelo. Y acá, por ejemplo, otros factor sigma que son fundamentales para expresión génica en Bacillus subtilis, para el proceso de esporulación. Un poco lo mismo lo que le acabo de mencionar. Y acá un ejemplo de cómo se regula expresión génica dependiente del factor sigma 32. También se le llama RPOH al factor sigma 32. Sigma 32 regula genes que tienen que ver con la respuesta a estrés térmico. Entonces la bacteria, si está expuesta a un estrés térmico, le interesa expresar esos genes. Y para eso necesito sigma 32. ¿Cómo regulo que eso ocurra? Bueno,
el factor sigma 32 interactúa con la proteína que se llama DNAK, que tiene una función chaperona, pero cuando se produce esta interacción, el factor sigma 32 o RPOH se vuelve muy inestable, es constantemente degradado por proteasas. Entonces, en condición de temperatura normal, mis niveles de factor sigma 32 son muy bajos porque está siendo siempre degradado. En una condición de estrés térmico, las proteínas dentro de la célula empiezan a denaturarse y resulta que DNAK es una proteína que le gusta interactuar con proteínas denaturadas y es lo que estamos viendo acá. Entonces, si yo le creo una abundancia de partners a DNAK, que serían proteínas denaturadas, DNAK se olvida por un rato de sigma 32. Sigma 32 ahora ya no está interactuando con DNAK y en ese contexto ahora sigma 32 se vuelve mucho más estable como proteína y tengo sigma 32 disponible para que interactúe con la enzima COR, forma una holoenzima que ahora se va a promotores que son reconocidos gracias al reconocimiento de secuencia que nos da sigma 32, y esos son genes que tienen que ver con la respuesta a estrés térmico. Otro ejemplo acá de factores sigma que tienen que ver con expresión relacionada a un fago, el fago SPO1. Este factor sigma permite que yo exprese este operón donde uno de los genes que hay codifica para un factor sigma particular que se llama sigma 28. Sigma 28 ahora le permite a la polimerasa reconocer otro tipo de promotores, como por ejemplo el de este operón, donde uno de los genes codifica para factor sigma 34. Ahora, sigma 34 le permite a la polimerasa ir a otro tipo de promotor, como por ejemplo en este operón, donde se expresan genes que tienen que ver con la etapa tardía en lo que es la expresión de genes en este fago. Entonces aquí yo tengo una cascada de expresión génica donde la siguiente etapa viene dada gracias a un factor sigma que se expresa en la etapa anterior. La otra etapa viene dada justamente por uno de los factores sigma que se expresa y permite que otros genes se expresen, etc. Pero no todo está regulado gracias a factores sigma, sino que hay una serie de mecanismos finos que nos permiten ir decidiendo qué genes prender o genes apagar. Y mucho de esto tiene que ver con metabolismo. El metabolismo es un proceso bastante complejo donde yo necesito distintas enzimas para poder ir convirtiendo una molécula a un intermediario o a un producto final, y donde muchas veces me interesa tomar decisiones. Si tengo glucosa y tengo lactosa en el medio, ¿qué voy a preferir? Prefiero glucosa porque es mucho más fácil de metabolizar. Pero si no tengo glucosa, me interesa tener la capacidad de metabolizar lactosa. Para metabolizar lactosa necesito enzimas particulares. Entonces yo no puedo estar expresando todas las enzimas para metabolizar todas las potenciales moléculas importantes a la vez. Necesito ir prendiendo o apagando los genes que me permiten metabolizar un cierto tipo de molécula u otro. ¿Cómo voy tomando esas decisiones? Mucha de la regulación que ocurre tiene que ver con un tipo de regulación de control positivo o control negativo. Por ejemplo, tengo que mi RNA polimerasa puede transcribir ciertos genes, pero esa transcripción puede verse apagada si que yo tengo una proteína que actúe como un represor, una proteína que se una a un operador y haga que ahora este operón o estos genes ya no se expresen. Eso es una regulación negativa. Una regulación positiva tiene que ver con que, por ejemplo, yo puedo tener un tipo de promotor que no es tan bueno para ser reconocido por la RNA polimerasa. Pero si yo tengo una proteína que se una a este promotor, facilita que la RNA polimerasa también se una y ahora yo puedo transcribir estos genes.
una regulación positiva. Dentro de la regulación negativa, yo puedo tener también variantes de cómo una cierta molécula, que es la molécula que yo voy a estar sensando, permita que se prenda o se apague mi sistema. Ejemplo acá de regulación negativa. Yo tengo un represor que me está reprimiendo la expresión de mis genes de interés. Pero este represor, cuando interactúa con un metabolito, pierde la afinidad por el DNA y por lo tanto, al despegarse, esto ya no está reprimido, sino que se induce. Entonces tenemos una represión negativa donde una molécula pequeña termina actuando como un inductor. Otro ejemplo es que mi represor, para unirse, necesita estar reconociendo molecularmente una cierta molécula, un metabolito. Entonces ahora esa molécula actúa como un correpresor, porque en presencia de esa molécula el represor se une acá y me reprime. Represión, pero cuando la molécula ayuda a desreprimir o inducir, la molécula se le llama un inductor. En este caso, cuando la molécula, cuando está presente, permita que ocurra la represión, se le llama un correpresor. ¿Cómo ocurre esto en el contexto de una regulación positiva? Yo tengo una proteína que facilita la transcripción, sin embargo, esta proteína solamente se va a unir cuando esté en presencia de un cierto metabolito, un inductor. Entonces la proteína, gracias a este metabolito, se une, por lo tanto, este metabolito funciona como un inductor. Si esta proteína, que me facilita la transcripción, estamos en un contexto de regulación positiva, si esta proteína se une al promotor y facilita la unión de la RNA polimerasa, pero se despega cuando hay un cierto metabolito, este metabolito está funcionando como un correpresor, porque al estar presente se despega esta proteína y dejo de tener este efecto positivo y por lo tanto dejo de tener una inducción de la transcripción y por el contrario tengo una represión. Entonces hay muchos genes que tienen una cierta expresión basal y eso tiene que ver con que la RNA polimerasa se puede unir al promotor y me otorga un cierto nivel de transcripción relativamente bajo. Sin embargo, en este promotor también puede haber una secuencia, un operador que es reconocido por un represor y cuando este represor se une, mi transcripción está reprimida. Ya no es una transcripción basal, sino que se apaga. Por otro lado, puedo obtener que la RNA polimerasa, que tenía esta capacidad de unirse un poco y darme una transcripción basal, se ve altamente favorecida cuando se une un activador al promotor y esto facilita el fenómeno de transcripción. Muchas veces también esta unión del activador no es que necesariamente esté facilitando la unión de la RNA polimerasa, sino que yo puedo tener condiciones donde la RNA polimerasa se une al promotor, lo reconoce bien, pero falla en un paso. Y ese paso es ser eficiente en comenzar la transcripción, ¿ya? En abrir, en facilitar el melting de la doble hebra. Entonces, hay activadores que lo que hacen es conversar con la RNA polimerasa y facilitar que la RNA polimerasa logre hacer el melting de la hebra a través del factor sigma. Ahora, esto que yo lo estoy mostrando acá, donde el activador está como pegado al lado de esta caja importante, menos 10 y menos 35, se da en muchos casos, pero también se da que hay condiciones en las cuales el activador puede estar uniéndose en una posición del DNA muy lejano, muy río arriba de donde se une la RNA polimerasa. Pero como hay proteínas que también condicionan el que el DNA se pueda doblar, si esta proteína se une acá, este activador ahora queda cerca de la RNA polimerasa y puede ya sea facilitar este fenómeno tipo alostérico
de que la RNA polimerasa haga el melting de la hebra o que la RNA polimerasa se pueda unir en el fondo más fácilmente. Un ejemplo de regulación negativa clásica tiene que ver con el operón LAC. El operón LAC es un conjunto de genes que está bajo el control de un elemento regulador común, un promotor más un operador, donde se va a transcribir un RNA policistrónico, en lo cual hay marcos de lectura de 3 genes distintos: LAC-Z, LAC-I y LAC-A. Estos genes no se van a estar expresando si es que no hay lactosa en el medio. Si hay lactosa en el medio, el represor se separa del operador y eso permite ahora que la RNA polimerasa se una y transcriba. Entonces, en el operón LAC lo que tenemos es este promotor y operador común que controla la expresión de estos 3 genes: LAC-Z, LAC-I y LAC-A. LAC-Z es una beta-galactosidasa que es la que va a estar haciendo el paso clave de convertir lactosa en azúcares metabolizables. Una permeasa, que es la que permite que la lactosa entre, y una transacetilasa, que es la que favorece eliminar potenciales productos tóxicos que se puedan formar. ¿Quién se va a estar uniendo al operador? Un represor que está codificado por LAC-I. Y esto está justamente arriba de estos otros elementos. Acá justamente les dejo un video que muestra cómo funciona este sistema y con más detalles que luego están presentes en las otras pruebas. Ok, si se fijan, está la definición de operón, un grupo de secuencias que contienen elementos reguladores y marcos de lectura o protein coding genes que se transcriben juntos. Aparte de eso, tenemos un terminador común. Ahí tenemos los genes estructurales, que en este caso eran permeasa, beta-galactosidasa y transacetilasa. Lo que les mencionaba. Entonces, estas son las enzimas necesarias para metabolizar lactosa. Y esto se regula bajo un promotor y un operador común, y obviamente un terminador que facilita el término de la transcripción. Si hay glucosa en el medio, no voy a tener transcripción del operón LAC, aunque haya lactosa, y vamos a ver cómo se regula eso. En ausencia de lactosa, el represor va a estar unido, no permitiendo la unión de la RNA polimerasa. Cuando hay lactosa, pequeñas cantidades que se están expresando beta-galactosidasa transforman la lactosa en alolactosa. Y es la alolactosa quien se va a unir al represor y hace que el represor pierda afinidad por el operador. ¿Cómo es que también se está sensando glucosa? ¿Qué tiene que ver la glucosa acá? Si hay glucosa alta, no me interesa estar transcribiendo el operón LAC. Cuando hay glucosa baja, aumentan los niveles de AMP cíclico. AMP cíclico es reconocido por esa proteína azul, la proteína CAP, que se une a ese lugar arriba al promotor, facilitando la unión de la RNA polimerasa. Así que si yo combino baja glucosa y ausencia y presencia de lactosa, puedo transcribir el operón LAC. Entonces, dentro del promotor LAC, yo distingo las típicas cajas -10, -35, aparte del operador, que es donde se une el represor, y también este sitio de unión para la proteína CAP, que es esta proteína que va a estar sensando la presencia o no de altos contenidos de glucosa. En el fondo, lo que está detectando es baja glucosa lleva a un aumento de los niveles de AMP cíclico, y la proteína CAP lo que está detectando es ese AMP cíclico. Entonces, el represor está unido cuando no hay
lactosa. Cuando hay lactosa, en verdad lo que se produce es alolactosa y es esa alolactosa quien actúa como un inductor porque se une a mi represor y mi represor ahora pierde afinidad por la secuencia del operador. Acá en esta diapo se muestra un nivel de complejidad que no estaba presente en la diapositiva anterior, y es que el represor, más que ser una proteína, es un tetrámero de la misma proteína. El tetrámero, en el fondo, tiene una afinidad por la secuencia que está presente en el operador, pero cuando se une alolactosa al tetrámero de represor, hay un cambio conformacional y pierde la afinidad de unirse al DNA. Pero esto también es más complejo que lo que les estoy explicando, ya que este tetrámero se está uniendo al operador que está presente en el motor del operón LAC, pero también se está uniendo a otra secuencia, que es otra secuencia operadora que está arriba del operador que le había estado mostrando en todas las diapositivas anteriores. Entonces este tetrámero en verdad forma este tipo de estructura donde facilita que hay un loop en el DNA, donde dos subunidades están reconociendo directamente el operador que está cercano a la caja -10, y estas otras dos subunidades están reconociendo este otro operador. En presencia del inductor de alolactosa hay un cambio conformacional en la proteína que hace que pierda la afinidad de reconocer DNA y el represor se despega del DNA. Acá podemos ver las constantes de afinidad del represor LAC por DNA, por la secuencia operadora, es altísima. Sin embargo, si yo tengo alolactosa en el medio, fíjense cómo baja en varios órdenes de magnitud la afinidad que tiene por ese DNA. Acá va en detalle cuáles son los nucleótidos con los cuales está físicamente haciendo contacto, aminoácidos que están presentes en la proteína represora con ciertos nucleótidos en particular. Y mencionábamos que un punto clave dentro de la lógica de economía que tiene la bacteria es que no le interesa metabolizar lactosa si es que hay glucosa presente en el medio. Y de hecho acá ustedes pueden ver cómo si yo crezco a una bacteria en una mezcla de glucosa con lactosa, la bacteria va a estar creciendo feliz y va a estar utilizando principalmente glucosa. No va a estar utilizando lactosa. Pero cuando se acaba la glucosa, ¡pum! Ahora empezamos a utilizar lactosa. Y luego empieza a crecer la bacteria en presencia de lactosa. Entonces, si yo tengo glucosa y lactosa, lo que ocurre es que mi represor se despega del operador. Recordemos que el represor con alolactosa pierde afinidad por el DNA, se despega. Y el represor era quien me inhibía que la RNA polimerasa se pueda unir a esta región. Acá el represor ya no está molestando, sin embargo la RNA polimerasa tiene una baja afinidad por estas cajas -10 y caja -35 y necesita una ayuda extra. ¿Quién le da la ayuda extra? La proteína CAP, que se une a esta región. Cuando la proteína CAP se une acá, facilita entonces que la RNA polimerasa se una y que podamos entonces hacer el melting de la doble hebra y el comienzo de la transcripción. ¿Cuál es la condición para que se una la proteína CAP? Que haya baja glucosa en el medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando hay baja glucosa en el medio? Es cuando los niveles de AMP cíclico aumentan comparado con niveles de glucosa altos, y es este AMP cíclico quien se une físicamente a la proteína CAP, facilitando que la proteína CAP entonces se una a ese elemento en el promotor. ¿Con quién está interactuando la proteína CAP? Con alguien que mencionamos en la primera diapositiva, que es
el Carboxy Terminal Domain de la subunidad alfa. ¿Por qué la proteína CAP se está uniendo a esta región del promotor? Porque la proteína CAP, cuando se une a AMP cíclico, y eso ocurre gracias a estos dos aminoácidos, a una treonina y a una serina, hay un cambio conformacional y esta región de la proteína ahora puede físicamente reconocer una cierta secuencia específica, que es la que está presente acá, y ahora la proteína CAP se une a DNA. ¿Cuándo ocurre esto? En presencia de AMP cíclico. ¿Cuándo tenemos alto AMP cíclico? Cuando la glucosa baja. Yo les mencionaba que el inductor que permite que el represor LAC se desuna del DNA es alolactosa, y la alolactosa en el fondo es un derivado de lactosa que se produce gracias a la beta-galactosidasa. Y acá me quiero detener para mencionar el concepto de cis y trans. ¿Ya? Acá está la definición que un gen es una secuencia de DNA que codifica para un producto difusible, ya sea una RNA o una proteína. Esta proteína se difunde del lugar donde fue sintetizada y puede actuar en otros lados. Vale decir, si mi gen codifica para una proteína, esta proteína puede ir y actuar sobre el propio gen, si por ejemplo es un represor, o puede ir a actuar a otros lugares. Eso es lo que se dice que actúa en trans. La definición de elemento cis en el fondo se refiere a cualquier secuencia de DNA que funcione exclusivamente como una secuencia de DNA, afectando al DNA que está cercano a ella. ¿De dónde vienen estos primeros estudios? Vienen justamente de la caracterización del operón LAC, gracias a los estudios de Jacob y Monod, que recibieron el premio Nobel justamente por sus aportes. Y ellos veían que tenían bacterias en las cuales había una mutación en el operón LAC. Y este operón LAC estaba no se reprimía, ¿ya? Y no se reprimía porque no estaba formándose represor LAC. Entonces, este represor LAC no podía actuar sobre el operador. Sin embargo, si es que ellos transformaban esas bacterias con una copia wild type o una copia silvestre del operón LAC, esta copia silvestre sí podía producir represor, y este represor podía actuar sobre este nuevo DNA con la copia silvestre de todo este operón y reprimir desde acá la expresión del operón LAC en ausencia de lactosa, o ir también a esta otra secuencia de DNA que estaba presente en el genoma y también inhibir expresión de este operón LAC porque se unía a este operador. Entonces, esta molécula, esta proteína, podía estar actuando en trans. Era sintetizada desde un plásmido y podía actuar sobre ese DNA que estaba en el plásmido, pero también sobre este DNA que estaba en el cromosoma. Eso es una acción en trans. Pero también ellos tenían bacterias donde había una mutación que hacía que la bacteria estuviera desreprimida, que estuviera constantemente sintetizando, estuviera transcribiéndose y produciendo las proteínas que permiten la metabolización de la lactosa. Acá lo que está mutado es la secuencia de DNA. Entonces, se puede formar represor. Este represor lo que pasa es que no es capaz de unirse al operador. ¿Qué ocurría si es que ellos transformaban esta bacteria que en su cromosoma tenía esta falla con una copia wild type del cromosoma?
Esto me produce un represor. Este represor se puede unir a este operador y reprimir la expresión de estos genes. Sin embargo, cuando este represor quiere ir a este operador y unirse, no se puede unir, al igual que este otro operador no se puede unir. Vale decir, acá yo no puedo complementar esta mutación porque esta es una mutación en cis. Esta mutación me está afectando estos genes que están acá y estos genes ya siguen estando afectados independiente de lo que yo pueda hacer. Ahí está este concepto de cis y trans que está escrito en texto. Y eso se sigue utilizando hasta hoy, este concepto de cis y trans, y como norma general, cuando ustedes le hablen de un elemento o una secuencia cis, se está refiriendo a una cierta secuencia de DNA que afecta la expresión de algo que está unido a esa secuencia. Y cuando se les habla de algo en trans, por lo general se habla de algo que puede reconocer un elemento cis y que puede difundir, vale decir, puede estar siendo producido en otro lugar del genoma, pero ahí yo tengo mi proteína, que es quien se va a estar uniendo a ese elemento cis. En el fondo, cis, uno está hablando de DNA, elemento trans está hablando de proteínas. No solo el operón LAC está sometido a este tipo de regulación, también tenemos, por ejemplo, como si yo tengo la capacidad de sintetizar aminoácidos, si yo tengo aminoácido presente en el medio, hago el chequeo de economía familiar y digo, ¿para qué voy a estar fabricando ese aminoácido si está presente? Entonces, por ejemplo, tengo el operón de la biosíntesis de arginina, donde bajo este promotor y este operador hay varios genes que participan en la biosíntesis de arginina. ¿Cuál es la lógica de este operón? Este operón está activo, se está transcribiendo, yo estoy haciendo estas proteínas, estoy haciendo esas enzimas para poder sintetizar arginina. Pero si tengo arginina en el medio, vale decir, si hay altos niveles de arginina que está presente en mi medio de cultivo, esa arginina actúa como un correpresor porque facilita que este represor se una al operador apagando la expresión de este operón. Y obviamente tiene una lógica de economía. Maltosa. Esto funciona con un mecanismo de regulación positiva donde si yo tengo maltosa en el medio, me interesa ahora empezar a utilizar esa maltosa como fuente de carbono, como fuente de energía. Y ocurre que el operón maltosa, que tiene varios genes que codifican para elementos que son necesarios para el uptake de la maltosa, tiene un promotor donde la RNA polimerasa no se une muy bien. Pero tengo una proteína activadora que en presencia de maltosa, la maltosa actúa como un inductor porque facilita que esto se una, facilitando la unión de la RNA polimerasa y por lo tanto ahora transcribiendo los genes que tienen que ver con la biosíntesis de maltosa. El operón triptofano. ¿Cómo funciona el operón triptofano? Esto funciona con una doble lógica, donde se aplica lo mismo. Si yo no tengo triptofano en el medio, tengo que sintetizar el mío propio. Y eso es caro energéticamente. Pero si hay triptofano dando vuelta, ¿para qué voy a hacer triptofano si lo puedo utilizar? Entonces, lo que ocurre es que tengo un represor que se une a un elemento operador en el operón triptofano, bloqueando que la RNA polimerasa se pueda unir. ¿Cuándo se une ese represor? Cuando hay triptofano presente en el medio, se une como un dímero. Acá vemos cuál es la secuencia misma del operador trip. Acá hay un video que muestra cómo funciona la lógica del operador triptofano.
del operón triptofano, perdón. Esto recapitula un poco lo que les estaba mostrando en estas diapositivas, el concepto de regulación positiva o regulación negativa por activador o por represor, el concepto de operón, donde tenemos promotor, operador, genes. El operador es reconocido por el represor, me bloquea la expresión de mis genes de interés. Y obviamente esto nos otorga la posibilidad de dinámicamente estar respondiendo a cambios de nutrientes en el medio. Una de las cosas que yo puedo estar leyendo es justamente de epicíclico, que me dice cuando hay baja glucosa, y eso facilita muchas veces la unión de la RNA polimerasa. Esta lógica de la proteína CAP no solamente aplica al operón LAC, sino que también lo utilizan otro tipo de vías metabólicas, catabólicas. En el caso de triptofano, lo que ocurre es que si no hay triptófano en el medio, tengo que sintetizar el mío. Si empieza a aparecer triptófano afuera, digo, ¿para qué sintetizo el mío? Entonces, si hay alto nivel de triptófano en el medio, esto se une a la proteína represora que se une al operador y me bloquea la expresión de mi operón trip. Entonces, nuevamente acá está el operón trip, donde al operador se le une la proteína represora si hay triptófano presente en el medio. Sin embargo, el operón trip tiene un truco adicional para controlar su expresión. Y esa lógica tiene que ver con que una cosa es el triptofano libre como aminoácido y otra cosa es el triptofano unido a un tRNA. Voy a dejar este video hasta acá y luego grabo un video que va a durar un par de minutos donde termino de explicar la materia que vimos en la clase.